Las vacunas son herramientas muy efectivas para la prevención de enfermedades y existe un calendario que debería respetarse, no solamente en las infancias, sino también en las personas adultas. Para hablar sobre este tema nos acompaña Gustavo Escurra. Es docente de pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica. Bueno, vamos a hablar de vacunas, pero ante todo entonces, ¿qué es una vacuna y por qué se generan las vacunas? Una vacuna es un producto biológico, puede ser de administración intramuscular, la mayoría, o de administración oral, hay algunas que son de esa manera, que son preparadas con la intención de producir la respuesta en el sujeto lo más parecido posible a tener la enfermedad infecciosa en este caso, ¿no? Pueden ser esos microorganismos, pueden ser virus, bacterias, y se desarrollan primero en investigación en animales, como cualquier medicamento, y después que resulta exitoso y seguro, que son las dos condiciones, en animales, se pasa a los estudios en seres humanos. Y si demuestra efectividad y seguridad, o eficacia y seguridad, pueden ser aprobadas y comercializadas. Y previenen, en su gran mayoría previenen más las complicaciones, la muerte inclusive, como un dato así muy importante, y a veces previenen también la infección en distintos grados. Bien, usted lo dijo, son herramientas de prevención. ¿Cuándo se determina que una enfermedad infecciosa debe ser combatida con una vacuna? Es decir, ¿cuándo está esa decisión de crear la vacuna para esa enfermedad? Porque no todas las enfermedades llevan vacuna. Exactamente. Está muy buena la pregunta porque para introducir una vacuna, aparte de lo que vos preguntabas, que sea disponible y gratuita a gran escala para la población, se requiere que esté, en primer lugar, que esté disponible, o sea, que haya algún estudio que garantice la seguridad y la eficacia. Eso en primer lugar. ¿De dónde nace que se pruebe esa vacuna? Por lo que se llama carga de enfermedad, o sea, una patología o muy prevalente en su gran mayoría o de muy alto riesgo, genera la necesidad en su control de poder disponer de esta herramienta. O sea que puede ser por varios motivos, en general combinados, muy alta carga, en general muy alta carga. El ejemplo de lo que pasa ahora, ¿no? O sea, sí. Coronavirus no a todas las personas le produce problemas serios de salud, pero habiendo tanta cantidad de gente que se enferma, por supuesto hay un grupo que puede tener complicaciones y muerte por esa patología. Entonces es la suma de distintas consideraciones que se tienen que poner en juego para poder disponer de la vacuna y después que sea alcanzable para la mayoría de la gente. Bien, y refiriéndonos justamente a eso, al calendario oficial de vacunas que, bueno, como ciudadanos tenemos que cumplimentar. ¿Qué tan cubierto estamos con este calendario oficial? El calendario de la Argentina es un calendario del primer mundo. O sea, hace varios años que tenemos muchas vacunas, muchos antígenos, o sea, muchas enfermedades que se pueden prevenir, similares a los países desarrollados. Nuestro problema es cumplir con ese calendario. Antes de la pandemia ya se advertía una disminución que tiene muchas posibilidades de por qué se produce, ¿no? En general, el primer motivo por el que se produce es justamente lo que nosotros decimos, la eficacia es tan alta y la prevención es tan alta que la gente le empieza a perder el respeto a la enfermedad infecciosa. O sea, son víctimas de su propio beneficio las vacunas muchas veces. Entonces ya se advertía, previo a la pandemia, un descenso de las coberturas. ¿Coberturas qué sería? ¿Cuántas personas a las cuales está destinada la vacuna, por edad o por condición, efectivamente la reciben? Entonces, eso estaba en descenso y con todo lo que sucede en la pandemia, las dificultades del acceso al sistema de salud, la priorización en este caso de la enfermedad del COVID, hizo que cayeran las coberturas más de lo que ya venían cayendo. Entonces es un problema actual muy importante que todos tenemos que tomar conciencia
de la importancia de poner al día el calendario, lo que nosotros decimos poner al día las vacunas para la edad, por ejemplo. Claro, sí, porque en general está asociada a la vacuna, está asociada a las infancias más que nada. Después cuando uno deja la escolaridad, que es donde uno se las piden, que le piden obligatoriamente presentar el carnet de vacunación, por ejemplo, cuando dejan de ser pedidas de manera obligatoria, la gente se relaja, ¿no? Y estamos hablando de una adolescencia tardía, juventud, y bueno, ni hablar de las vejeces, excepto cuando, bueno, hay alguna campaña específica de la gripe o de alguna otra enfermedad estacional, etcétera. La cuestión es esa, me parece, que se mezclan estos factores. Por un lado, dejar de pedirlas como obligatorias y por el otro lado que está asociado a la infancia, como que soy adulto y bueno, ya no me va a pasar nada, el refuerzo. Eso por un lado, pero por el otro también veo una conducta en los centros de salud, sobre todo cuando incluso las madres o los padres que van a actualizar el carnet de vacunación de sus hijos también terminan siendo vacunados ellos, por todo un sistema que se desarrolló para informatizar el carnet de vacunación. Creo que eso ha sido, así como está el problema de que la gente por ahí es haragana y no actualiza, también está esta otra parte que es un aporte muy importante, creo que se hace desde el sistema de salud. Sí, la nominalización que se llama, o sea, esto que esté todo registrado y digitalizado hoy en día, es muy importante. Por ejemplo, nosotros si queremos saber si alguien tiene las vacunas y si la tenemos que actualizar, recurrimos a esos registros y la verdad que Santa Fe fue pionera en eso y eso es muy útil en la práctica y, por ejemplo, para que la gente del vacunatorio pueda consultar si esa persona que acompaña al niño, en este caso, requiere actualizar sus vacunas. Bien, y también a la par de que, bueno, están las vacunas y la gente que es pro vacuna, también hay desertores de esas vacunas, ya sea por, bueno, porque generan o porque se generan falsas o mitos en torno a esa vacuna o porque es nueva, porque siempre lo desconocido genera un poco de temor, pero lo importante acá es que no es una cuestión individual la vacuna, sino tiene que ver con la salud pública. ¿Cómo se resuelve o cómo se da esta batalla para los desertores de las vacunas? Sí, es difícil, la verdad que comparado con otros países estamos muy bien en ese tema. O sea, no hay grandes grupos, a diferencia de países del primer mundo, donde sí hay más número de gente reticente. Yo creo que lo correcto sería explicarle a las personas la importancia, no sería combatir, sino explicarle los mitos, los falsos mitos, las fake news que hay con respecto a esto, poner ejemplos de las patologías que realmente antes de la vacuna eran graves y con la vacuna hay varios ejemplos de enfermedades. Haemophilus influenza es una bacteria que producía meningitis en niños y hoy casi no vemos, todavía se sigue viendo. Una de las cosas por las que se ve es por ahí caída en las coberturas. Hepatitis A. Hepatitis A era la primera causa de trasplante hepático en niños y hoy día se ve muy poco y eso es pura y exclusivamente por efecto de las vacunas. Bueno, lo que estamos viendo ahora en COVID, sobre todo la gravedad del COVID, por eso te decía al principio que en general están pensadas más para impedir la evolución a las formas graves y la muerte, más que a impedir la infección, que es mucho más difícil. El ejemplo del COVID sirve mucho porque, bueno, todos estamos empapados un poco con eso y es un ejemplo de una enfermedad que no se controla que nadie se infecte por la vacuna, pero sí han caído muchísimo la mortalidad, la gravedad y eso es pura y exclusivamente por dos cosas, por la disponibilidad y por lo que vos mencionaste muy importante al principio, el rol social que tienen las vacunas. O sea, las vacunas no solo nos protegen individualmente, sino que a través de que nosotros no tengamos la infección, en su gran mayoría de estos agentes no lo transmitimos a otras personas y por lo tanto protegemos a nuestros contactos. Esto se vio en varias vacunas. Por ejemplo, en neumococo se vio que si yo tengo la vacuna, si un bebé tiene la vacuna de neumococo, se protege a sí mismo porque es una enfermedad grave a esa edad y también se vio caída de la infección neumocóxica grave en sus abuelos, por ejemplo. Eso se demostró mucho en los estudios de vacuna en
en Estados Unidos, por ejemplo, y nosotros acá también vimos caída en la infección neumocóxica invasiva al contagiarse menos los adultos de los niños vacunados, porque estaban vacunados. Porque ¿no? estaban vacunados. Y el Sí. HPV también ha sido muy importante en la Tal cual, adolescencia. sí, sí, el HPV también es una enfermedad que a largo plazo, por ahí, no produce tanta morbilidad o problemas de salud serios, estoy hablando, ¿no? Por supuesto que los produce, pero lesiones genitales por ahí pueden resolverse, pero el peligro del HPV es la evolución al cáncer de cuello de útero. También se conoce hoy en día que los varones podemos tener lesiones incluso con cáncer en genitales, o sea que es una vacuna muy importante que se debe aplicar, que se aplica justamente a esa edad donde empieza el riesgo, ¿no? Claro, tanto para mujeres como tanto para varones. Mujeres como para varones. Exactamente, bien. Exactamente. Sí, y una de otras, pensaba, ¿no?, en el COVID, porque es lo que tenemos, el ejemplo más actual que tenemos, que también en un momento hubo detractores de la vacuna, porque si se aplicaban un tipo de vacuna, luego no podían ingresar a un país porque tenía... Eso también era un poco irracional, ilógico, y ahí también se ve esto, ¿no?, de la otra dimensión, que la dimensión de los grandes negociados, de lo que uno no desconoce de los laboratorios. Que no es una realidad para desconocer. Seguro, tal cual. Convengamos que también es una situación absolutamente inédita, o sea, por la escala, eso también hubo que modificar los tiempos de los que hablábamos al principio para garantizar la seguridad y la efectividad. Para una vacuna son muchos años y acá había que hacer algo que estuviera disponible lo más pronto posible. Por supuesto, están los intereses comerciales de las empresas que ganan dinero con encontrar el producto, con fabricarlo y con distribuirlo. Pero también fue modificándose con el paso del tiempo esto. Al principio había que actuar con lo que se tenía. Y a pesar de que eso entiendo perfectamente que fue muy criticado, también como país terminamos, y eso uno lo pudo ver, aportando información sobre esas combinaciones que parecían, hasta nosotros como personal de salud, nos parecían estrambóticas, te daban una marca, después otra. Se pudo demostrar que la combinación era muy ventajosa y que los refuerzos hoy en día se saben que también mantienen la protección más tiempo. Todo eso se fue dando en la vida real, más que lo que antes se daba en el estudio. Y después en la vida real, acá se fue dando en el estudio y en la vida real casi simultáneamente. Y se logró el objetivo en poco tiempo para lo que es semejante infección. Claro, y no sabemos hasta cuántas dosis más nos tenemos, aparentemente no, todo hace pensar que esto va a ser como se dijo en un momento, como la gripe, que quizás haya que actualizarlo todos los años. Pero bueno, todo eso está en estudio y los datos que se aportan desde los lugares donde se atienden estos pacientes van a servir para demostrar eso, digamos. Claro, sí, y hoy usted hablaba de, bueno, un calendario de vacunación que es del primer mundo. Y sin embargo también hay especialistas de la salud, profesionales de la salud, que recomiendan por fuera del calendario algunas otras vacunas como para reforzar. Se me ocurre la meningitis, por ejemplo, que bueno, cuando son muy niños o niñas, se los vacuna con un refuerzo que tiene no sé cuántas cepas. Hay una vacuna que tiene 13, hay otra que tiene 14, y bueno, y eso por fuera. Son dilemas porque uno piensa, bueno, no todo el mundo tiene acceso a esas vacunas que son bastante costosas. Entonces, ¿cómo se posiciona ahí el paciente? ¿Qué decisión toma para su hijo, además? Gracias a Dios, cada vez, yo por ejemplo tengo hijos adolescentes y varias vacunas de las que ahora están en el calendario tuve que comprarlas, ¿no?, para protegerlos. Y hay enfermedades infecciosas como la meningitis que nosotros tenemos en el calendario varias vacunas. La meningocócica que antes se compraba ahora es gratuita. Lo que pasa es que se empiezan a implementar a partir de lo que se llama la determinada cohorte. Entonces, los chicos nacidos a partir de tal fecha se incorporan al calendario y esos reciben las vacunas, te repito, que antes uno tenía que comprar.
Con respecto a la información a la gente de las vacunas que no están en el calendario, que te reitero son pocas, la verdad que son pocas, uno trata de brindar, en eso yo tengo una posición personal, digamos, entiendo que hay colegas que retasean la información porque ven que van a poner en un brete a la familia para conseguir el dinero, para comprar esas vacunas, si no tenés cobertura social o si la obra social no te lo cubre porque son vacunas nuevas, etcétera, por múltiples motivos. Hay mucha gente que al revés te dice, bueno, usted no decida por mí si yo quiero utilizar ese dinero, no hago tal cosa y se la compro. Entonces creo que uno tiene que darle información, claro. Decirle qué hay disponible, decirle que es segura, comentarle los estudios que hay, lo que previene, lo que no previene, las ventajas, desventajas, los efectos adversos, y que la gente decida. Claro. Yo tengo esa posición. Y te das cuenta que la gente te lo agradece, porque te dice, bueno, lo sé, cuáles las posibilidades que tenga esa infección. A veces es poco frecuente, pero muy riesgosa. Por ejemplo, en meningitis, lo que vos referís es meningitis meningocóxica, que es uno de los microorganismos que produce, y que vos no sabés si te va a tocar tener que lidiar con ese problema de salud, grave, la verdad, y ya te digo, eso uno trata de dar la información. Exacto. Y que la familia por ahí decida basado en tus consejos o en lo que habla con distintas personas de su medio, ¿no? Bien, bueno, entonces tenemos un calendario de primer mundo, sí. Un sistema informatizado a nivel provincial donde, bueno, uno puede consultar en qué estado está con las vacunas. Y también hay campañas que cada tanto refuerzan algún tipo de infección. Sí. Bueno, ahora entonces hasta promediando noviembre estamos teniendo una. Acaba de comenzar una campaña de actualización de 4 enfermedades: sarampión, rubiola, parotiditis o papera y poliomielitis. Estas 4, de estas 4, 3 se dan en una sola inyección, que es la vacuna triple viral. Eso tiene varias explicaciones, es porque hay personas que no responden inicialmente a la dosis suministrada, y además porque se van juntando bolsones de personas, en este caso niños, que no han recibido, que la han recibido tarde, etc. Entonces cada 4 o 5 años se hacen estas campañas que son adicionales, o sea, el esquema sigue como siempre, pero se agrega una dosis adicional. En este caso se va a agregar desde los 13 meses, o sea, la vacuna triple viral se da al año, a los 13 meses, a partir de los 13 meses hasta los 4 años inclusive, todos los niños, independientemente de que tengan su calendario completo, reciben una dosis adicional para mantener la protección, de esto que hablábamos al principio, la protección también social, de sus contactos, etcétera, con respecto a estas enfermedades que pueden darnos problemas de salud serios. Y poliomielitis es otro ejemplo de una enfermedad muy cercana a erradicar. Es muy probable que en los próximos años ni siquiera tengamos que darnos vacuna de poliomielitis por el control mundial que se está logrando. Esto cumple el mismo objetivo, mantener una enfermedad que hoy día es inexistente directamente en nuestro medio hace muchos años, para mantener esa ausencia que es importantísimo. Claro, y es una campaña entonces enfocada a esa franja a esa franja etaria. Van a recibir la triple viral para cubrir sarampión, rubiola y papera, y otra dosis de polio que también es inyectable, la polio que se usa ahora. Son dosis extras, gratuitas y obligatorias, porque justamente por la protección social que significa, son gratuitas y obligatorias en todos los centros de salud. Invitamos a los papás que se acerquen para cumplir con eso, que es muy importante, que el país mantenga esa protección frente a estas 4 enfermedades. Bien, y para finalizar y para ir redondeando, ya que hablamos del país y bueno, y sabemos que tenemos
un desarrollo de investigación de excelencia en nuestro país. Con respecto a este tema, ¿cómo estamos posicionados a nivel mundial? Si bien, con respecto a investigación en vacunas, exacto. Sí, muy bien posicionados. Tiene una historia larga la Argentina de investigación en vacunas. Muchas investigaciones desarrolladas en otros países y investigadas en la Argentina como uno de los centros mundiales. Y incluso hay investigación también en vacunas a nivel local. Por ejemplo, fiebre hemorrágica argentina, que obviamente es una patología puramente nuestra. La investigación de esas vacunas se desarrollan acá, se implementan acá y están destinadas a los grupos de riesgo, y yo te diría que muy bien, y eso continúa, es muy respetado. Bueno, fue muy conocido la publicación de la vacuna de Pfizer, el primer autor en una revista como New England Journal of Medicine, o sea, súper respetada. El primer autor es el autor argentino, porque fue el que más pacientes vio con el uso de la vacuna Pfizer en la investigación. Era el investigador principal del estudio en Buenos Aires, y él es el primer autor, o sea, lo que significa el reconocimiento de la tarea, a pesar de que no es una vacuna argentina, de toda la seriedad en el estudio de esa vacuna en nuestro medio. Perfecto. Bueno, Gustavo, agradecemos mucho la participación en el programa y bueno, hasta una próxima oportunidad. Cómo no, muchas gracias a ustedes por la invitación.